Hablar del folclore es hablar indudablemente del doctor Demetrio Roca Hualparimachi, quien fue un crítico social, maestro e investigador incansable de las costumbres y del folclore del Perú. Demetrio Roca Hualparimachi nació el 22 de diciembre de 1927 en la capital de la provincia de Anta, departamento de Cusco, hijo de don Nicasio Roca y doña Francisca Hualparimachi. Fue el cuarto de 6 hermanos. Estudió la primaria en el Centro Educativo de Varones número 751 de Anta, la secundaria en el glorioso Colegio Nacional de Ciencias y sus estudios superiores en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Contrae matrimonio con Victoria Puchana Macías en el año de 1956, de cuya unión tuvo 2 hijas, María Antonieta y Andrea. El maestro Demetrio Roca Hualparimachi partió a la eternidad a los 89 años de edad. Hoy, mediante testimonios de su hija, colegas, alumnos, artistas y amigos, queremos rendirle un merecido homenaje por su valioso aporte a la antropología y su especial dedicación al folclore. Hablar del doctor Demetrio Roca Hualparimachi, mi padre, me hace sentir, sentimientos muy profundos, ¿no? Por cuestiones, políticas, cuestiones de sentimiento, identidad cultural, también de saber y del poder expresar de cómo era como persona, como padre, de cómo en la práctica él hacía las cosas y no solo en la palabra. Y hasta algunos años él me decía, ¿no? Yo me siento orgulloso de Hualparimachi. Yo le decía, ¿pero por qué? Porque en primer lugar, el compañero de aula de Tupac Amaru, en la escuela de acá de San Borja, es apellido Hualparimachi. Uno de los arquitectos que ha construido Sacsayhuamán, y está en las crónicas, me decía, ¿no? Es un Hualparimachi. Para el doctor Demetrio Roca Hualparimachi, el trabajo de campo era un quehacer decisivo en la investigación. Él afirmaba que la base de la antropología era la etnografía. Dentro de la antropología yo creo que ha aportado en el sentido de haber enseñado a sus alumnos, ¿no es cierto?, a hacer el trabajo etnográfico, que es la base de la antropología. Uno no puede hacer antropología, y él me lo decía, uno no puede hacer antropología de los libros, eso se llama etnohistoria. El doctor Demetrio, lo que se le recuerda fundamentalmente es porque a muchas generaciones nos enseñó sobre todo la metodología de la investigación en el campo, lo que se denominaba aquel entonces la investigación participante. Él decía de que se aprende a investigar estando junto a las comunidades vivas o a los sectores donde íbamos a recoger el dato, la investigación, y era participando en la vida activa de ellos. Igualmente, Demetrio Roca siempre estuvo orgulloso de su origen andino y por ello se identificó con las luchas sociales y el campesinado. Él nunca se ruborizó y sintió más bien mucho orgullo étnico de sus orígenes campesinos y quechua sobre todo. Y él nunca se olvidó de las reivindicaciones de su pueblo. A los 10 años yo sabía qué significaba la palabra que incluso en las emisoras, o las frases que en las emisoras se hablaba, y decía, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, porque yo a mi padre lo escuchaba hablar desde muy pequeña, su identificación con el campesinado, y él decía, yo he vivido en carne propia lo que ha significado que en este país se viva un sistema de hacienda donde la prepotencia y la ignorancia hacían ver a la población indígena como que eran no personas humanas. En el campo académico, Demetrio Roca tuvo una prolífica trayectoria. Fue doctor en Historia y Antropología. Además, por sus méritos, fue rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Él ha sido docente universitario por 38 años en la carrera profesional de Antropología y él ha regentado 3
cátedras en folclore, ¿no? O sea, folclore general, folclore del Perú, ¿no? Que también un poco tocaba temas cusqueños, la otra cátedra era de folclore americano dentro de la universidad como docente universitario, y haciendo incluso una carrera interna dentro de la universidad. Bueno, él ha sido jefe de departamento, si no me equivoco, en 3 oportunidades. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales por 2 oportunidades. Ha sido director de proyección social, y en algún momento también ha tenido un vicerrectorado, pero en términos de encargatura, y finalmente él ha terminado siendo rector de la universidad. El Amauta Demetrio fue un observador constante de los cambios sociales y culturales. Publicó libros como Cultura Andina, 3 temas de folclore cusqueño, revista de cultura tradicional titulada Folclore, y una gran diversidad de artículos científicos y periodísticos en revistas y diarios del país. Yo recuerdo que uno de sus primeros artículos que más me impactó fue un estudio que hizo sobre los velorios, los rituales fúnebres acá en el Cusco, en las comunidades del Cusco. Me impactó la descripción tan pormenorizada que hacía de las costumbres que él observaba. El juego de la pizca, por ejemplo, cuando fallece una persona, cómo es que tienen un dado y juegan, y en ese juego hay una serie de representaciones, se hacen teatralizaciones. A la par de estos rituales se interesó por las tradiciones orales, las tradiciones que habían sobre el sapo, sobre la serpiente, tradiciones urbanas como por ejemplo las historias de los sastres que veían los condenados que se quedaban hasta tarde trabajando y que sentían la presencia de los condenados caminando por la calle. Bueno, temas que pocas personas eran conscientes, sabían de las creencias, pero que no tenían la capacidad de poder explorarlas y exponerlas como las supo exponer don Demetrio. Don Demetrio escribió bastante cosas sobre las fiestas, sobre todo populares, las fiestas de las vírgenes, las cruces. Hizo investigaciones diversas, el Torito de Pucará. Bueno, tiene una vasta obra. Lo más importante, incluso hemos editado compilando un libro sobre la cultura andina. En sus multifacéticas actividades, Demetrio Roca Hualparimachi establece relaciones con diferentes instituciones culturales del Cusco, como la Asociación Folclórica Danzas del Tahuantinsuyo, Centro Cosco de Arte Nativo, la Asociación Filigranas Peruanas, la Sociedad de Artesanos del Cusco y la Asociación Nacional de los Trabajadores en el Arte. Pasados los años, digamos que yo lo he visto, por ejemplo, ser presidente del ANTA, de la Asociación Nacional de Trabajadores, a nivel nacional, ¿no? Y él, al 100%, él no ha sido artista, pero sí, por ejemplo, él sabía tocar el charango. Él tenía un charango muy bonito de Quirquincho. El doctor Roca ha estado muy ligado desde los inicios de Filigranas Peruanas, con todas sus sabias enseñanzas, con sus orientaciones que nos legó, y que de esta forma Filigranas Peruanas ha tenido ese acertado trabajo de la preservación y rescate de nuestro folclore. Es así, producto de sus investigaciones, hemos llevado a escena la historia de Mamaruntucaya, madre del Inca Pachacute, esposa del Inca Huiracocha. Y también es bastante el aporte que hizo para la evocación del Inti Raymi. Él nos ha orientado también los trajes que debíamos lucir en la evocación, los trajes incas. Él nos sugería las mantas, las ligias que debíamos recoger todavía del folclore que aún permanece. Él ha sido pues un promotor del arte y de las artesanías en todas sus formas, ¿no? Cultivando el folclore, cultivando e incentivando de que se rescate el patrimonio de nuestros ancestros dentro de lo que es el arte popular. El doctor Demetrio Roca Hualparimachi ha sido un amante
innato dentro de lo que es su formación, dentro de su profesión, como uno de los grandes, de repente olvidados hasta hoy día, pero bien reconocidos por las instituciones e entidades que lo han conocido. Tuvo la gran capacidad de estar muy cerca a esos artistas populares, entre ellos mi padre, Edilberto Mérida, amigo de él, en el barrio de San Blas. Participaban mutuamente de esta cultura viva, y la capacidad de haber traducido toda esta experiencia en sus libros y en todas sus crónicas escritas por el doctor Demetrio Roca, hacen de que nosotros nos podamos seguir nutriendo de ese conocimiento popular, de fuerza, de tierra, que tiene sabor a pueblo, y él supo captar toda esa vivencia. Asimismo, el doctor Demetrio Roca fue miembro activo de la Asociación Nacional de Periodistas Filial Cusco. Yo diría de que el doctor Demetrio Roca, ¿no?, durante algún tiempo laboró en muchos medios de comunicación, fue comentarista, no solamente del medio de comunicación que nosotros hemos tenido y tenemos al frente, ¿no?, en el trabajo fundamentalmente en la radio, sino que también en Radio Mundo, yo me acuerdo, ¿no?, con muchos hombres de prensa, integraba una serie de grupos periodísticos en las que emitía él su opinión. O sea, era un intelectual que no solamente se reducía, ¿no?, a su producción, ¿no?, valga la redundancia intelectual, sino a compartir, ¿no?, el diario o el quehacer cotidiano, vinculándose con la radio. Demetrio Roca tuvo innumerables logros, reconocimientos y distinciones, fruto de su esfuerzo y amor a la cultura. Fue docente en el Departamento Académico de Lingüística en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Fue laureado con las palmas magisteriales en educación en el grado de Amauta, condecorado con la medalla de la Municipalidad de La Paz en Bolivia. Obtuvo las medallas de las ciudades del Cusco, Huancavelica, Puno, Pasco, y declarado huésped ilustre y visitante distinguido en las ciudades de Lima y Trujillo. Obtuvo la medalla Inca Garcilaso de la Vega otorgado por el entonces INC del Cusco, así como las medallas de las municipalidades provinciales de Anta, Urubamba y del distrito de Ancahuasi. El amauta Demetrio Roca fue un hombre amante de sus tradiciones y su pueblo. Dejó un legado no solo cultural, sino también de filosofía de vida, tal como lo recuerdan las personas que lo conocieron. Para él, el pasado era una presencia que podía ayudar a cambiar la situación actual, y que para eso había que prepararse, que para eso había que ser. Él mucho me decía a mí: hija, la oportunidad se presenta una sola vez y hay que estar preparados para la oportunidad. Lo tendremos siempre en el recuerdo, dado que él ha entregado su vida a lo que ha sido nuestras artes, nuestras costumbres, nuestro folclore y todo aquello que él siempre con grandeza lo manejaba. Él tenía una profunda sensibilidad. Él no solo quería sentirse feliz, él lloraba y se alegraba con los triunfos o de repente con las derrotas de la gente. Él era así, ¿no? Si algo habría que revalorar en él era su mística. Aquello que los periodistas, por ejemplo, hemos dejado de lado, ¿no? O sea, la responsabilidad del periodista con nuestra institución, ¿no? La puntualidad, o sea, él nos enseñaba muchísimo sobre los valores que tenemos que tener los periodistas, en este caso con la entidad periodística. No solamente tenía una gran capacidad de poder transmitir los conocimientos, capacidad de investigación, sino que tenía grandes dotes administrativos. Y durante la época en que él fue rector, la universidad pasó por una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo digno de una persona tan versátil como era don Demetrio. Pero así como que por un lado te podía, y eso también creo sus alumnos lo pueden decir, así como te podía enojar, como te podía llamar, en un lado el chicote, pero en el otro lado estaba el pan. Al poco rato estaba encariñándote, corrigiéndote, ayudándote, dándote cariño. Así era mi padre. Ocurre que en la asamblea universitaria, serían los años 90, lo nombraron rector interino, en medida que la asamblea universitaria, como profesor más antiguo,
tenía que asumir por cuanto no se habían puesto de acuerdo. Se entrampó la asamblea en la elección de un rector. Fuimos a darle la noticia allá en Anta, que estaba a cargo del Cruz Belacqui. Y no, él nos dijo primero se sientan, comen, beben, en fin. Bueno, al último tuvimos que decirle, doctor, hemos venido principalmente por esto. Se trata que la Asamblea Universitaria lo ha nombrado por un año como rector de la universidad. Entonces lo necesitan que mañana vaya usted a juramentar. El doctor, mirando la cruz, nos respondió, esta cruz es milagrosa, entonces un día más hay que festejarla. El doctor Demetrio Roca Hualparimachi fue uno de los más conspicuos investigadores de nuestras costumbres y tradiciones. Recorrió los pueblos y las comunidades para recuperar la rica tradición oral de nuestra tierra. Fue de carácter sencillo, solidario, noble, caballero, honrado y consecuente con sus ideales. Es deber de cada cusqueño valorar el inmenso legado que dejó y recordar al maestro Demetrio Roca por su aporte a reivindicar nuestra identidad y orgullo cusqueño.